Hola, ¿cómo están? Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Ricardo Macías Rodríguez, soy médico adscrito al Departamento de Gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Durante los siguientes minutos yo les voy a hablar del hígado graso a la cirrosis, cómo podemos frenar a tiempo esta enfermedad. Para iniciar, debemos reconocer qué tan frecuente es la enfermedad. Y para esto vale la pena mencionar que se trata de una epidemia mundial. Esto significa que es la enfermedad del hígado más frecuente, encontrando una prevalencia en la población en los países occidentales de alrededor de un 20 o un 30%. En México, dependiendo de diferentes estudios que se han hecho a lo largo de los años, dependiendo del método utilizado para la detección del hígado graso, esta prevalencia oscila entre un 20 y un 40%. Vale la pena mencionar que hay poblaciones que tienen algunas condiciones, algunas enfermedades asociadas, como es el caso de aquellas personas con obesidad, en las cuales cuando se realiza una biopsia hepática se ha encontrado que hasta el 90% de ellos llega a tener hígado graso en la biopsia. Otras poblaciones de riesgo son aquellos pacientes que viven con diabetes, en los cuales clásicamente se ha encontrado una prevalencia de la enfermedad de alrededor del 70%. Y finalmente, en aquellos pacientes que tienen alteraciones en los lípidos, en las grasas en la sangre, principalmente colesterol y triglicéridos elevados, la prevalencia de hígado graso llega a alcanzar el 50 al 70%. Por lo tanto, con esto, bueno, ya se contestó con estas últimas eh, características en estas poblaciones generales, quiénes están en riesgo, ¿no? Y para esto vale la pena mencionar que aquellos pacientes que tienen cualquier condición asociada con el síndrome metabólico, cualquier enfermedad metabólica, como ya lo mencionamos, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, todas ellas son personas que tienen un riesgo aumentado de padecer hígado graso y de que este problema eventualmente se pueda evolucionar a desarrollar daño hepático crónico, ¿no? De tal manera que cada vez que estos pacientes o algún paciente acumula alguna de las características del síndrome metabólico, esto es, si además de ser diabético, es hipertenso, tiene obesidad, etcétera, todo esto es un factor de riesgo en el cual se va acumulando la prevalencia o la posibilidad de que este paciente tenga hígado graso si le realizamos algún estudio para detectar. De ahí la importancia de reconocer estos factores de riesgo. Pero ¿por qué ocurre en nuestra población? Pues básicamente todo deriva de los malos hábitos que existen actualmente y para esto vale la pena mencionar algunas estadísticas que se encontraron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en las cuales encontraron que nuestra población es inactiva, o sea, la prevalencia de inactividad física en mexicanos es alrededor del 60%, y en aquella población que es activa físicamente, únicamente la mitad de ellos, la cantidad de ejercicio que hacen es suficiente de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, también algo muy importante es que el 55% de los adultos van a pasar más de 2 horas al día frente a la pantalla, o sea, mucha inactividad física. Y únicamente el 40% de nuestra población va a consumir frutas y todavía mucho menos frecuentemente se van a consumir verduras en la población en general. A estos se aúna el hecho de que somos una de las poblaciones o quizás seamos el país con una frecuencia de consumo de bebidas azucaradas más altas a nivel mundial y de acuerdo a la ENSANUD, esta prevalencia alcanza casi el 84% en nuestra población. Con todo esto, pues ya vimos como algunos de los factores que
se asocian al desarrollo, a la aparición de hígado graso y también a la progresión. Y por otro lado, también ya identificamos los factores que existen en nuestra población, como son los malos hábitos alimenticios y la actividad física muy disminuida, que da pie a que se forme esta enfermedad de hígado graso. Ahora, ¿cuál es el camino hacia la cirrosis? O sea, ¿cómo se dan los pasos en nuestro hígado para que de ser un hígado normal, pues finalmente aparezca primero grasa en el hígado, esta grasa se inflame y finalmente esta inflamación que se da a lo largo de los años, o sea que ocurre de manera crónica, desemboque finalmente en la aparición de cirrosis e inclusive de cáncer de hígado. Pues para esto vale la pena entender los factores que ya les comenté, o sea, el primer paso para que de un tejido normal, o sea, de un hígado normal, exista la aparición de grasa, de lípidos a nivel del hígado. Aquí van a estar involucrados los factores metabólicos, como los que ya les mencioné. Diabetes, presión alta, problemas en las grasas. Eso significa colesterol y triglicéridos elevados principalmente. También obesidad. Todo esto derivado de una mala alimentación y de la inactividad física da pie a que en el hígado se acumule de manera inicial grasa, ¿sí? Cuando esto progresa, cuando esto persiste, o sea, en los pacientes que tienen hígado graso, además del acúmulo de grasa, se puede dar la acumulación también de células inflamatorias, o sea, puede ocurrir también inflamación en el hígado. Inflamación en el hígado de manera crónica, de manera de meses o años, nunca es bueno en el hígado, porque la respuesta natural que tiene el hígado hacia una respuesta de inflamación de manera crónica, o sea, por muchos meses, por muchos años, es que empieza a formar cicatriz, a formar fibrosis, que nosotros le llamamos fibrosis, y esta cuando se acumula de manera excesiva como tal, impide que el órgano, impide que el hígado funcione de manera normal y a esto se le conoce finalmente como cirrosis. Entonces, este es el camino que llevan los pacientes desde que tienen un hígado normal hasta que acumulan grasa y finalmente cirrosis hepática y de ahí, o sea, el desarrollo de complicaciones incluyendo cáncer de hígado. Entonces, con estos datos, ¿cómo podemos hacer para frenar la enfermedad? Pues bueno, como ya detectamos estos factores de riesgo que están relacionados en la aparición de grasa y de inflamación en el hígado, en este tipo de pacientes, pues bueno, lo más importante será, como pueden observar aquí, pues controlar los factores metabólicos. Y actualmente la intervención más efectiva para disminuir el hígado graso y su progresión va a ser dos puntos muy importantes. El primero de ellos es tener una dieta adecuada a las necesidades del paciente. Esto significa que tiene que estar bien indicada por parte de un nutriólogo experto, un nutriólogo que pueda abordar este tipo de pacientes y que esta vaya dirigida también a las comorbilidades o las enfermedades que el paciente tenga. O sea, con esto me refiero a que sea una dieta adecuada para un paciente que vive con diabetes, que tiene problemas en los lípidos, en los triglicéridos, etcétera. Y por otro lado, también una cuestión muy importante es que los pacientes realicen actividad física, que realicen ejercicio de manera habitual. Estas dos son intervenciones que son sumamente importantes en los pacientes que tienen hígado graso y que ayudarán de manera indudable en prevenir la evolución de la enfermedad. Por otro lado, también en la inflamación, también es necesario mantener a raya cualquier enfermedad metabólica que se asocie también con la aparición de inflamación, además de manera en todo el cuerpo, pero también que pueda afectar al hígado. Y esto es principalmente en aquellas enfermedades metabólicas que incluyen a la diabetes o que incluyen también aquellas enfermedades como
la dislipidemia, o sea, me refiero a colesterol y triglicéridos elevados, o incluso también en pacientes que tienen obesidad, en los cuales se ha detectado que existe inflamación, cierto grado de inflamación en ellos, ¿no? Y para esto, pues bueno, hay que echar mano, o sea, de un buen control metabólico por parte del médico. Para esto necesitará ofrecerse tratamiento adecuado, un control glucémico adecuado en el caso de pacientes que viven con diabetes, bajar de peso, también el control del colesterol o de los triglicéridos elevados y también el control de la hipertensión. Todo esto va a tener beneficios también a nivel hepático, a nivel del hígado. Y finalmente también algo que se debe de considerar es ponerse en contacto con centros de investigación como el Centro de Investigación y Gastroenterología, en el cual muchas veces tienen estudios de investigación en los cuales se puede ofrecer a pacientes que tienen esta enfermedad por hígado graso, más aparte fibrosis, o sea, cicatriz e inflamación, se puede ofrecer algún medicamento para los cuales no se tendrán disponibles dentro de muchos años como parte de algún estudio clínico. Y como tal, o sea, mi recomendación final para prevenir la progresión de esta enfermedad, pues se basa prácticamente en 3 puntos. Primero, se tiene que detectar la enfermedad y para eso pues hay que ir con los médicos, hay que ir con el médico, que su médico les haga pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de hígado, vamos en sangre, se puede hacer un ultrasonido, otras maneras de detectarlo como la elastografía también. Todo esto con la finalidad de que se pueda identificar la enfermedad y finalmente darle un tratamiento oportuno con oportunidad de detener la progresión de la misma. Y para esto, para detener la progresión de la enfermedad, o sea, es muy importante que los pacientes se les dé un tratamiento integral que incluye un programa de entrenamiento físico, o sea, de ejercicio, que se haga de manera regular y también una dieta adecuada a las necesidades específicas de cada quien. Finalmente, también será importante que el médico encargado del control de cada uno de los pacientes pueda ofrecer un control de las alteraciones metabólicas que se presenten en el paciente en particular, a decir, diabetes, hipertensión o problema de los lípidos. Y pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo para cualquier duda o aclaración, cualquier tipo de información que requieran. Muchas gracias.